pasaron a la historia, por ser los primeros seguidores de Jesucristo en vida, no solo presenciando sus milagros y señales, sino difundiendo sus enseñanzas a lo largo y ancho del mundo conocido, hasta el punto de sellar sus testimonios, si era necesario, con sangre y sufrimiento. A continuación, conocerás de manera precisa la historia detrás de la muerte de los 12 apóstoles de Jesús. El apóstol Andrés. Su nombre significa, hombre de gran poder. Fue el hijo de Jonás y hermano de Simón Pedro, y era pescador en la región de Betsaida y Capernaum, además de ser el primero de los 12 apóstoles en seguir a Jesús. De acuerdo a Eusebio de Cesarea, Andrés predicó desde Jerusalén hasta Grecia, pasando por los países de las costas del Mar Negro, la parte norte de la península balcánica, y Escitia. Mientras Andrés predicaba en Acaya, Mateo lo hacía en el país de los Mirmidones, pueblo mitológico en la región de Tesalia. Aquí Mateo yacía en la cárcel cargado de cadenas y condenado a morir, para servir de alimento a sus carceleros, pero Dios envió a Andrés para liberarlo. Los carceleros, al ver lo que había hecho, le ataron una soga al cuello y lo arrastraron por las calles y plazas, pero esto no lo mató. Se dice que sus despojos de carne y sangre hacían florecer los árboles, y que luego de ser reanimado por Dios, Andrés hizo que de una estatua de piedra situada en el centro de la cárcel brotaran aguas corrosivas que inundaron la ciudad, mientras una nube de fuego la rodeaba para hacer imposible la huida. Según la obra apócrifa, Los Hechos de Andrés, el apóstol regresa a Acaya en donde se encuentra con una mujer llamada Maximila, esposa del procónsul Egeates en la ciudad de Patras. En el texto se dice que la mujer había sufrido una enfermedad, de la que fue curada por Andrés. Ella se convirtió al evangelio y le ayudó en las tareas de su ministerio. En un momento dado, Andrés colabora en la maniobra de dicha mujer para quedar liberada de su deber conyugal, para vivir en una castidad perfecta. Para ello, Maximila tramó su sustitución por una criada suya tan hermosa como liviana de conciencia para que durmiera con Egeates como si fuera su esposa. Luego, el procónsul obligó al apóstol a ofrecer sacrificios a los dioses, pero éste se negó, por lo que Egeates mandó a que lo azotasen y lo ataran por los pies y por las manos a una cruz en forma de X, la cual hasta el día de hoy es llamada la Cruz de San Andrés, como un símbolo apostólico, ya que no se consideraba digno de morir de igual modo que Jesús. Lo mismo que diría su hermano Pedro más adelante, no fue clavado para que tardara más en morir, y así prolongar su sufrimiento. Los espectadores de la ejecución protestaban de la inocencia de Andrés, a tal punto de querer matar al procónsul, pero el mismo mártir se encargó de apaciguarlos. 2 días tardó suspendido del madero, hasta que murió el 30 de noviembre del año 63, pero durante esos días les predicó a unas 20.000 personas. Maximila se hizo cargo del cuerpo, para llevarlo a un sepulcro. Por el contrario, desesperado Egeates por no poder calmar a su esposa y al pueblo, se levantó una noche y se arrojó desde una gran altura. Los restos de Andrés fueron llevados a Amalfi desde Constantinopla en el año 1206 durante la Cuarta Cruzada por el cardenal Pedro de Capua, y se encuentran en sus 2 principales santuarios, la Catedral de San Andrés Apóstol en Amalfi, Italia, y en la Catedral de San Andrés Apóstol en la ciudad de Patras en Grecia. El apóstol Bartolomé. Su nombre significa, hijo de Ptolomeo. Es mencionado en las listas de los 12 en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Hechos, pero no en el libro de Juan, en cuyo lugar habla de un tal Natanael, relacionado con Felipe, por lo que se ha llegado a la conclusión de que ambos nombres hacen referencia al mismo personaje. Jesús lo reconoció como un verdadero israelita, en quien no hay engaño, y se piensa que el apóstol sería oriundo de Caná de Galilea, donde una iglesia dedicada a su nombre recuerda al mismo tiempo el primer milagro de Jesús, la conversión del agua en vino. Jesús se le manifestó después de la resurrección en el mar de Galilea, fue testigo de su ascensión, y regresó después a Jerusalén con los apóstoles. A partir de entonces, nada más sabemos de su vida, en la Biblia. Para Eusebio, Panteno, el padre de la iglesia en Alejandría, habría encontrado en la India algunos cristianos, a los que Bartolomé había predicado en otro tiempo, dejándoles una copia del Evangelio de Mateo escrito en letras hebreas, del que por cierto hay memoria que fue conservado hasta esos tiempos. Jerónimo añade que Panteno fue enviado por Demetrio, obispo de Alejandría, a dicha misión a petición de los legados de aquel país, y que trajo el mencionado Evangelio a Egipto. Pero más que la India, se cree que era parte de Arabia, donde consta que habían comunidades judías florecientes, precisamente en las colonias militares fundadas por el rey Nabonido de Babilonia durante su permanencia en Temá, aunque el historiador cristiano Sócrates dice que se trata de la India contigua a Etiopía.
Otra tradición lo representa predicando en los oasis de Egipto, cuyos naturales lo habrían reconocido como un compatriota, haciéndole descender de la familia real de los Ptolomeos, opinión ampliamente difundida en la Edad Media. Finalmente, según el relato de los Hechos de Felipe, habría acompañado a este apóstol en la evangelización de la ciudad de Frigia de Hierápolis, y de acuerdo a la tradición bizantina, llegó a la corte de Polimio, rey del Bósforo y Ponto, convertido al judaísmo. Después de la conversión, su hermano el rey Astriges de Armenia, que era pagano, se enteró que el apóstol había hablado con los demonios que moraban en los ídolos del rey, para que saliesen y destruyesen las estatuas, para que los hombres abandonaran el paganismo. A raíz de esto, promovió una revuelta contra el apóstol, al que hizo apalear, desollar vivo y degollar, para luego ser colocado en una cruz. El escenario de su martirio se coloca en Albanópolis, ciudad de Armenia. Su cuerpo habría sido llevado después a Nefergerd, y hacia el año 507 a la ciudad de Daras en Mesopotamia, por el emperador Anastasio I. El apóstol Felipe. Su nombre significa, aficionado de los caballos. Fue un pescador originario de Betsaida, quien invitó a Natanael a conocer a Jesús. Solo hace acto de presencia en el Evangelio de Juan, durante la alimentación milagrosa de una multitud, también en la llegada de unos griegos que querían ver a Jesús, y cuando le pidió que le mostrara al Padre. Clemente de Alejandría asume que Felipe fue el discípulo que le pidió a Jesús que le dejase ir a cuidar a su Padre, y que recibió la tajante respuesta: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. La obra apócrifa de Felipe narra el enfrentamiento del apóstol con los filósofos de Atenas, en donde intervendría el sumo sacerdote Ananías en Jerusalén, que luego de ver cómo Felipe terminó destruyendo los ídolos griegos y haciendo huir a sus demonios, le atribuyó tales actos a la magia. Furioso por ello, el apóstol le provocó la ceguera, aunque luego la recuperó, pero de poco le serviría ya que moriría en un terremoto. También se cuenta de cómo a Felipe le arrancarían la barba en Grecia, por manos de un judío llamado Aristarco, a quien también castigó con la ceguera. Tras ello, el apóstol se dirigió junto a su hermana Miriame, y el apóstol Bartolomé, a Hierápolis, el país de los sofitas, que eran conocidos por rendirle culto a las serpientes. Aquí serían atacados por estos reptiles, pero saldrían ilesos. También sanaría de su ceguera a un hombre llamado Estaquis, cuyo milagro llegaría a oídos de Nicanora, la esposa del gobernador, que había sido mordida por una víbora. Felipe sanó a dicha mujer, cosa que enfureció a su esposo, que ordenó golpear al apóstol, a su hermana y a Bartolomé, con cueros crudos. El gobernador también se enteró que Felipe había hecho cerrar el templo de la víbora que se encontraba en la ciudad, por lo que hizo que le perforaran los tobillos y que lo colgaran boca abajo delante del templo. Se nos dice que ante tal panorama, perdió la paciencia y pronunció una maldición en hebreo contra sus verdugos, que fueron tragados por un abismo. Jesús se le aparecería para reprenderle por tal acto, y prometiéndole un descanso en el paraíso, Felipe disuadió a quienes querían liberarlo de su tormento, pues aquel sufrimiento debía ser para él su final. En 2011, un equipo de arqueólogos italianos afirmó haber descubierto en Pamukkale, antigua Hierápolis, la tumba del apóstol Felipe, aunque sus restos están en la iglesia de los Santos Apóstoles en Roma. Santiago el Menor. Su nombre significa, Dios recompensará. Era el hijo de Alfeo y de María de Cleofás, que se piensa era hermana de la madre de Jesús, por lo que sería su primo. Aunque también existe la posibilidad de que sea el Jacobo mencionado en los Evangelios, como el hermano de sangre de Jesús, algo que también intuye el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 1 y verso 19, de ser así, se le atribuiría la autoría del libro que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. Quizá haya estado entre los hermanos de Jesús que no creían en él durante su vida, y su conversión pudo darse como en el caso de Pablo, por una aparición luego de la resurrección. Desde muy temprano, aparece al frente de la iglesia de Jerusalén, a quien los creyentes debían acudir primero para exponerle el motivo de su visita, entre los que estuvo Pablo, que lo consideraba un devoto judío y el causante del problema que tuvo con Pedro en Antioquía, cuando algunos de sus miembros lo convencieron de no comer con los gentiles. A pesar de ello, Santiago sería el máximo dirigente del Concilio de Jerusalén, narrado en Hechos capítulo 15. El escritor Egésipo afirma que el apóstol vestía de lino, y era de los pocos cristianos que estaba autorizado para entrar en el templo, y aprovechando esto, predicó muy cerca del mismo, lo que hizo que el sumo sacerdote Ananías ordenara su aprehensión, y que fuera llevado al pináculo del templo, en donde le pidieron a gritos que admitiera su error acerca de Jesús. Santiago respondió que Jesús estaba sentado a la derecha del Padre, y que vendría en el fin del mundo sobre las nubes del cielo a juzgar a todos los hombres.
Entonces tomaron a Santiago y lo empujaron desde arriba, y no contentos con eso, vieron que todavía vivía, algunos se animaron a apedrearlo, mientras el apóstol pedía perdón por ellos, como lo había hecho Jesús en la cruz. Un piadoso sacerdote descendiente de los recabitas, intercedió por Santiago pidiendo que se calmaran, ya que él estaba orando por ellos. Fue entonces cuando de entre la multitud, salió un batanero que tomando un palo de los que usaba en su oficio, aplastó el cráneo de Santiago, causándole la muerte definitiva. Este relato es confirmado de cierta forma por Flavio Josefo, que lo ubica en el año 62 después de Cristo, durante el reinado de Nerón en Roma. Su tumba estuvo en la explanada del templo según Jerónimo, y posteriormente sus reliquias fueron trasladadas alrededor del 560, junto con las del apóstol Felipe, a la iglesia de los 12 apóstoles en Roma. Judas Tadeo. Su nombre significa, Yahvé es alabado. Se le ha identificado con el Judas al que hace referencia el Evangelio de Juan, y se cree que es uno de los hermanos de Jesús mencionados en Marcos capítulo 6 y verso 3. Debido a un error de transcripción, Tadeo es llamado a veces Labeo, para distinguirlo de Judas Iscariote. Es uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, pero en la antigüedad se le atribuyó la epístola que lleva su nombre. Existe un documento que se le ha atribuido a un tal Abdías, que fue discípulo de Simón y Judas, consagrado por ellos como el primer obispo de Babilonia, en donde se dice que predicó en Mesopotamia y Persia junto a Simón por varios años, incluyendo la zona de la actual Armenia, hasta que le golpearon la cabeza con una maza y se la habrían decapitado con un hacha, aproximadamente en el año 62 de nuestra era. Por este motivo se le representa con alguno de estos instrumentos de muerte en la mano. Sin embargo, la tradición siria dice que Judas habitó en Edesa de donde marchó a Asiria, a cuyo regreso fue martirizado en Arad cerca de Beirut. Eusebio aporta una interesante tradición tomada de Hegesipo, que dice que 2 nietos de Judas fueron llevados ante el emperador Domiciano por ser descendientes de David, a espera de que éste los sentenciara. Pero al enterarse de que solo poseían un territorio valorado en 9.000 denarios, con los que pagaban los impuestos y vivían ellos, según lo demostraban sus manos desgastadas, el emperador romano los consideró inofensivos y permitió que regresaran a Palestina. Los restos del apóstol se encuentran en la Basílica de San Pedro, en la ciudad de Roma. El apóstol Mateo. Su nombre significa, don de Dios. Los 3 primeros evangelios relatan que fue recaudador de impuestos, que desde un principio se le llamaba Leví, al servicio de Herodes Antipas el tetrarca de Galilea, en el antiguo puerto lacustre de Capernaum. Era capaz de hablar arameo y griego, que era necesario para desempeñar su trabajo, sin embargo, lo dejó todo al ser llamado por Jesús. Algunos antiguos autores cristianos como Ireneo de León, Clemente de Alejandría, y Jerónimo de Estridón, consideraron a Mateo el autor del primer evangelio escrito en arameo, lengua nativa de Palestina del siglo I, y el más utilizado de la iglesia primitiva. La tradición señala su ministerio en Judea, donde escribió su evangelio hacia el año 80, después de lo cual supuestamente se trasladó a Etiopía. Como se dijo al inicio del video, Mateo aparece en una obra apócrifa, encarcelado y a punto de ser atacado por los antropófagos hasta que fue salvado por el apóstol Andrés. Hay otra obra, que describe el milagro de la liberación de la esposa, hijo y nuera de un rey, a manos de Mateo, que expulsó a ni más ni menos, que al propio demonio Asmodeo del libro de Tobías, además de que les da puestos a los miembros de la familia real, dentro de la iglesia. El rey al enterarse de ello, trama una muerte cruel para el apóstol, que consistía en clavarlo de pies y manos junto a una hoguera. Para su sorpresa, el fuego se convertía milagrosamente en un agradable rocío que no podía dañar al apóstol, por lo que fueron las heridas en sus extremidades, las que le causaron la muerte. Pero la versión más aceptada, afirma que sufrió el martirio en Etiopía, al ser herido por una espada, por oponerse al matrimonio del rey Hirciaco con su sobrina Ifigenia, la cual se había convertido al cristianismo por la predicación del apóstol Mateo. Según la tradición, sus restos se encuentran en Salerno, Italia, descubiertas en el año 1080. Santiago el Mayor. También era llamado Jacobo hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano del apóstol Juan originario de Betsaida, nacido en el año 5 de nuestra era. Fue uno de los primeros discípulos, y pertenecía al grupo de los íntimos de Jesús. Se dedicaba a la pesca en el lago de Galilea, como socio de los hermanos Simón Pedro y Andrés, hasta recibir el llamado de Jesús. Junto a su hermano, recibieron el sobrenombre de Boanerge, que significa los hijos del trueno, por el carácter de ambos, al desear fervientemente lo que predicaba su maestro acerca del reino de los cielos.
Presenció la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración de Jesús, acompañó al Mesías durante su agonía en el huerto de Getsemaní, y estuvo presente en las apariciones de Cristo resucitado. Después de la crucifixión, Jacobo fue a Galilea con los apóstoles, y después a Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. A partir de aquí, se cree que cruzó el Mediterráneo y emprendió su viaje por Hispania hasta llegar a Galicia, que según algunos relatos, habría llegado tras pasar las columnas de Hércules. Al final, por su carácter apasionado y su liderazgo, fue condenado a muerte por decapitación bajo las órdenes de Herodes Agripa I, en el año 44 después de Cristo. Según la tradición recibida por Clemente de Alejandría, y conservada por Eusebio, el acusador que condujo al apóstol al juicio, conmovido por su confesión, se convirtió entonces al cristianismo, siendo ambos decapitados. Herodes hizo esto, con el propósito de complacer a los judíos, y demostrar su aprecio por la tradición de sus ancestros, convirtiéndose así, en el primero de los apóstoles en sellar su testimonio con sangre. La noticia, forma parte de los detalles de la persecución, contra los miembros de la Iglesia en Jerusalén. Flavio Josefo y el libro de los Hechos, presentan la muerte de Herodes Agripa como un castigo divino, al ser herido por un ángel en su trono, para luego ser comido por los gusanos en el mismo lugar. La leyenda cuenta que dos de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, llevaron su cuerpo por el mar Mediterráneo en una mítica embarcación de piedra hasta Galicia, donde lo habrían enterrado. La tumba fue descubierta en el año 820, entre los restos de un asentamiento romano abandonado, y sobre ella se construyó un templo que fue ampliado en los siglos siguientes, hasta convertirse en la Catedral de Santiago de Compostela. Simón el Celote. Algunos sugieren que era hermano de Judas Tadeo, y de Santiago el Menor e hijos de María de Cleofás, que estaba casada con Alfeo. Aquí también entra el tema de que si era primo o hermano de Jesús, pero de esto ya se habló. Se le ha colocado el sobrenombre de Cananeo y Celote, que derivan del arameo que significan celoso. Se asume por este apodo que Simón pertenecía a la secta judía conocida como los Celotes, miembros de una facción religiosa y política, fundada en el año 6 después de Cristo, por Judas el Galileo. Pero sea que su celo tuviera motivos puramente religiosos, o también políticos de carácter nacionalista, el hecho de seguir a Jesús debió de costarle mucho a nivel personal, para adaptarse a la vida que enseñaba y propugnaba su maestro, y sobre su vida apostólica hay varias versiones. Una dice que viajó por Oriente Medio, África, y Egipto, pero los cristianos etiópicos señalan que fue martirizado por predicar en Samaria. Ya sea que lo hayan aserrado por la mitad, o que lo hubieran crucificado, el hecho es que murió en el año 70, mismo en el que caería Jerusalén por el poder romano. Sus reliquias están enterradas en la misma tumba que Judas Tadeo, en el crucero izquierdo de la Basílica de San Pedro en Roma, bajo el altar de San José. El apóstol Tomás. En varios pasajes del Evangelio de Juan, se le nombra como Tomás, llamado el Dídimo que significa gemelo, además nació en la región de Galilea. Se tienen solamente 3 referencias bíblicas de este apóstol. La primera de ellas habla de su devoción a Jesús, cuando éste sale hacia Judea, donde los judíos lo amenazaron con apedrearlo, y Tomás sugiere seguirle hasta la muerte. La segunda, relata un episodio ocurrido durante la última cena, cuando Jesús declara que Él es el camino, la verdad, y la vida. En la tercera y más conocida, es cuando duda de la resurrección, pidiendo como evidencia, los orificios de los clavos en las manos de Jesús, y la herida en su costado. Según la historia eclesiástica del siglo IV de Eusebio de Cesarea, se indica que Tomás evangelizó Partía, territorio al noreste de Irán, el sur de Turkmenistán y el norte de Afganistán. La tradición cristiana posterior, dice que extendió su apostolado a la India, donde es reconocido como el fundador de la Iglesia de los cristianos sirios. Posteriormente la obra registra que su martirio ocurrió en Madrás, en la actual India, donde se encuentra la Catedral de Santo Tomás, que es su lugar de entierro tradicional. Sus reliquias fueron trasladadas el 6 de septiembre del año 1258 a la ciudad de Ortona, en Italia, donde reposan en la Basílica de Santo Tomás Apóstol. Judas Iscariote. Fue hijo de un tal Simón, y recibió el sobrenombre de Iscariote, para distinguirlo del otro apóstol del mismo nombre. Por lo general, su apelativo se interpreta como gentilicio de Queriote en la tribu de Judá, como si fuese originario de esa ciudad, lo cual indicaría que no era Galileo, única excepción de entre los 12. A juzgar por su actuación, parece indudable que siguió a Jesús con vistas a las ventajas materiales que obtendría gracias al establecimiento del reino mesiánico, y es significativo que nunca se le mencione sin alguna referencia a su traición.
También le fue confiado el cuidado de la bolsa común, pero posteriormente es descrito como un ladrón. La Biblia indica que Judas recibió 30 monedas de plata de parte del Sanedrín, que era el precio establecido por un esclavo, que según el Evangelio de Mateo, se trataba del cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 11 del verso 12 y 13. Todo esto, a cambio de entregarles a Jesús de forma secreta para ser sentenciado a oscuras, y dándole un beso en la mejilla a su maestro, los soldados supieron a quién arrestar. Al día siguiente Judas cambia de ánimo, y viendo que Jesús había sido condenado y estaba a punto de ser ejecutado, se dio cuenta de su error, y queriendo devolver el dinero, a los miembros del Sanedrín poco les importó. El Iscariote arrojó las piezas de plata en el templo desesperadamente, y ató una cuerda a un siclamor, para acabar con su propia vida, y unido al capítulo 1 y verso 20 del libro de los Hechos, la rama del árbol se rompió y el cuerpo de Judas cayó de cabeza, desparramándose todas sus entrañas. Los principales sacerdotes no estaban en paz acerca de aquellas 30 piezas de plata, y rehusaron incluirlas en el tesoro del templo, ya que las consideraban como precio de traición, y compraron en su nombre el campo del alfarero, en donde se sepultarían a los extranjeros. El cristianismo aclara que no hubo ninguna fatalidad sobrenatural que obligara a Judas a cumplir su destino, y que la misericordia divina no le fue rehusada, sino que nunca la pidió. Es posible ubicar su muerte, entre el año 27 y 33, en Jerusalén. El caso de Matías y Pablo. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 1 y verso 20, cita en su discurso los pasajes proféticos de los Salmos 69:25 y Salmos 109:8, dando a entender que Judas había cumplido lo que estaba escrito acerca del malvado que daba mal por bien, y la traición a cambio de amor. Los discípulos se apoyaron en estos pasajes, para justificar la elección de otro apóstol que tomase el lugar de Judas Iscariote. Matías fue el elegido por suerte, una forma muy poca ortodoxa, por ello debió formar parte de los seguidores de Jesús desde su bautismo en el Jordán. Según algunos antiguos autores, fue uno de los 72 discípulos, que al haber sido testigo ocular de la resurrección de Jesús, fue un candidato ideal. No se conoce nada más acerca de él, por lo que la tradición lo presenta como misionero en Etiopía, donde predicó a los supuestos caníbales, luego fue encarcelado y murió martirizado. Según otra tradición, predicó en Judea y fue lapidado por los judíos en Jerusalén, y luego decapitado. Otro personaje que surge como apóstol, es Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Su elección no se dio por medio de los 11 apóstoles, sino por el propio Jesús a través de una visión de camino a Damasco, que a su vez representó su conversión. A pesar de estar destinado a convertirse en un maestro de la ley, y que estuvo implicado en la muerte de Esteban y muchos otros cristianos, Pablo sería el encargado de la predicación para todos los pueblos gentiles, de Occidente y Oriente Próximo. No fue sino hasta que visitó a los apóstoles de la iglesia en Jerusalén, que su ministerio como apóstol fue reconocido. Realizó 3 viajes misioneros, entre los que se destacan ciudades como Tesalónica, la ciudad de Efeso, Atenas, Corinto, Antioquía y Colosas. Es además, el autor de más de la mitad de las epístolas del Nuevo Testamento, pero fue arrestado en Jerusalén en el año 57 de nuestra era, al final de su tercer viaje misionero, y encarcelado en Cesarea en el 59 tras su audiencia final con el procurador Festo. Se sabe que murió por decapitación por espada, al ser ciudadano romano, bajo el imperio de Nerón en el año 64. Luego de que un grupo de arqueólogos encontraran un sarcófago de mármol, ubicado bajo la Basílica Romana de San Pablo Extramuros en el 2006, con restos óseos que pertenecían al I o II siglo, por lo que muchos piensan que se trataría de los restos del apóstol Pablo. Para la mayoría, en los lugares que Jesús les otorga a sus discípulos en el libro del Apocalipsis como jueces sobre Israel al final de los tiempos, Pablo ocuparía el de Judas Iscariote y no Matías, por lo precipitado que fue su elección, y por el gran impacto que tuvo el ministerio de Pablo, en la historia cristiana. El apóstol Juan. Su nombre significa, Yahvé ha hecho gracia. Era el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el mayor, oriundo de Betsaida, y era pescador en el mar de Galilea. La tradición entiende que Juan era uno de los 2 discípulos del Bautista, que escucharon el mensaje de Jesús, y le siguieron. También formó parte del grupo íntimo del Maestro, y se cree que era el discípulo amado, mencionado en el 4.º Evangelio. Se le atribuye la autoría de 3 cartas, el Evangelio que lleva su nombre, y el libro del Apocalipsis, dentro del canon del Nuevo Testamento. Estuvo presente en la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní,
Fue el único discípulo presente en el momento de la crucifixión al pie de la cruz, a quien Jesús le confió a su madre allí presente, y el primero en creer en el anuncio de la resurrección de Jesús, hecho por María Magdalena. Participó activamente junto a Pedro, en la organización de la iglesia primitiva en Jerusalén, y más tarde en el Asia Menor. En las obras apócrifas, se ve a Juan relatar cómo Dios le puso dificultades para que no contrajera matrimonio, y permanecer célibe. Además, se destaca el relato sobre su condena a ser arrojado en una caldera de aceite hirviente, de la que salió ileso y rejuvenecido. El suceso es recordado en la iglesia romana de San Juan ante la Puerta Latina. Según la tradición, durante el periodo en que el Imperio Romano intensificó la persecución de los cristianos, huyó a la isla de Patmos, donde se cree que escribió el Apocalipsis. Las noticias más cercanas sobre la muerte de Juan son la de Ireneo, discípulo de Policarpo, quien afirma que Juan se quedó en Éfeso hasta su muerte a los 94 años, que se produjo en los tiempos del emperador Trajano, entre el año 98 al 117, siendo el único apóstol que no tendría una muerte violenta. Su sepultura se habría dado en secreto, intencionadamente pretendida por Juan, sin más testigos que los discípulos sepultureros. Por ello, cuando terminaron la tarea del entierro regresaron estos a la ciudad, y les preguntaron los hermanos dónde habían depositado el cuerpo del maestro, pero no dijeron nada, solamente lloraron amargamente y se pusieron en oración. Se cree que sus restos se encuentran en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma, mientras que según la tradición de la Iglesia Apostólica de Armenia, asegura que el cuerpo de Juan descansa en la Catedral de Santiago en Jerusalén. El apóstol Pedro. Su nombre figura en el primer lugar de todas las listas canónicas mencionadas en la Biblia, no menos de 130 veces con todas sus denominaciones. Fue el hijo de Jonás y hermano de Andrés, y pescador de profesión en el mar de Galilea. Se da por hecho que estaba casado, cuando Jesús sana a su suegra, y que tenía su hogar en Capernaum. Es presentado como el portavoz de los apóstoles, y el primero en confesar que Jesús es el Mesías enviado por Dios, a la nación de Israel. Fue testigo de la transfiguración de Jesús, y siempre que podía, hablaba más por sus emociones y deseos que por la razón, que es evidente en su reacción cuando Jesús le lava los pies, o cuando lo niega 3 veces antes de su pasión en la cruz. Su maestro también le impuso el sobrenombre de Cefas, cuyo significado es piedra o roca, por lo que es reconocido como el fundador de la iglesia de Antioquía, y de la iglesia romana de la que fue el primer obispo y primer papa, un tema que ha sido muy debatible desde siempre. Luego de la muerte de Jesús, Pedro es de los primeros en presenciar la tumba vacía, además de que se le encomienda el cuidado de la iglesia en general, por su Señor. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre la iglesia, Pedro da el primer discurso que lleva a 3.000 personas a la conversión, y solo con su sombra sanaba a las personas a su paso. Tras ello, Pedro tendría grandes retos al estar al frente de la iglesia, tal fue el caso del encarcelamiento en Jerusalén junto a Juan, la falta de palabra de Ananías y Zafira que acabaría con ellos, su discusión con Simón el mago que intentó comprarlo, y el desacuerdo que tuvo con Pablo, al dejarse convencer de no compartir la mesa con los gentiles. El martirio de Pedro fue provocado por su predicación sobre la castidad, que apartó a varias mujeres importantes de la convivencia con sus maridos en Roma. Una de ellas dio aviso a Pedro del peligro que le acechaba, y trató de huir de la ciudad, cuando le salió al encuentro Jesús, que se dirigía a la ciudad para ser otra vez crucificado. La escena está recordada en la iglesia del Quo Vadis junto a la Vía Apia. Pedro comprendió la intención de Cristo y regresó a Roma, donde fue detenido por el prefecto Agripa bajo las órdenes del emperador Nerón, y condenado a morir en una cruz, que considerándose indigno de morir como su maestro, pidió a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. El autor de este relato refiere cómo unos varones ilustres tomaron a escondidas el cuerpo de Pedro, y lo depositaron debajo de un pequeño árbol cerca de un arsenal, en un lugar llamado Vaticano. En ese mismo lugar, el emperador Constantino mandaría a construir una gran basílica, en el siglo IV después de Cristo, que hasta hoy día se encuentra al lado de la Plaza de San Pedro, en la ciudad de Roma. Si el video te ha parecido útil o interesante, te agradecería que le dieras me gusta y que te suscribieras al canal, para futuras entregas. Muchas gracias.